21 de noviembre del 2025, 10 a.m., bueno, 10 y 2 segundos, 10 y 6 minutos, perdón. Disculpe la demora, un poquito de inconvenientes técnicos, pero estamos listos para arrancar en este viernes con Domina la impermeabilización, innovación y tendencia. Lo vamos a estar viendo. Ok, le recordamos como siempre, somos Hopsa, somos una empresa con más de 13 sucursales alrededor de todo el país. Somos la empresa líder en techos, en puertas, en sistemas livianos de construcción. Disponibles para usted siempre con un horario de 7:30 a 4:30. Los sábados, ahora tenemos horario extendido los sábados hasta las 4 de la tarde en todas nuestras sucursales. Eh, y si no hay una tienda disponible o está lejos de una tienda, puede entrar a hopsa.com donde están todos los productos que podemos ofrecerles. También tenemos un WhatsApp al 6550-1925, donde nuestro centro de llamadas está listo para responderles. También, como vamos a hablar de pinturas, les recordamos a todos que tenemos centro de pinturas en nuestras tiendas, en todas nuestras 13 tiendas, donde habrá un grupo de profesionales que está listo y nuestros expertos están listos para recomendarles todo lo que se necesite en pinturas de temas de impermeabilización, hasta techos, pintura de techos, de muros, de paredes, eh, eliminar hongos, todo lo que usted necesite. Entonces, tenemos el personal experto para ayudarle. Un par de cuestiones de organización. Si están en su computadora, pueden utilizar maximizar, perdón, la imagen para que la pantalla sea grande y puedan ver bien. Si están en un celular, pueden ajustarlo. Un poquito eso los ayudará a que puedan ver con mayor facilidad eh, el- las imágenes. Y recuerden, esta presentación toma alrededor de 1 hora y después tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Hablando de esas preguntas y respuestas, no las hagan a través del chat del grupo, que eso se lo van a estar viendo ustedes para que nuestro presentador pueda ir registrando. Utilicen el botón que dice preguntas y respuestas y ahí podrán contestar todas las dudas que tengan. Al final de la presentación, revisamos esa lista, revisamos sus preguntas y con gusto se les responde. Hoy que vamos a ver un poquito de aprender sobre la importancia de la impermeabilización, aprender sobre productos recomendados para impermeabilización y su correcta aplicación. ¿Qué es la impermeabilización? Vamos a revisar eso, por qué es importante, qué beneficios tiene, lo que llaman las presiones que puede tener una superficie negativa, positiva, lo vamos a ver. ¿Dónde y cuándo debo impermeabilizar? Importante. Recomendación de productos, pasos claves para impermeabilizar. Al final siempre vemos los top 5 aprendizajes y preguntas y respuestas. ¿Ok? Sin más, sin nada, los dejo con Ronnie Peralta de Pintura. Gracias. Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Ronnie Peralta, especificador técnico del equipo de servicio técnico de Pintuco, Panamá. El día de hoy, bueno, basado en la presentación de mi compañero acá de Hobsa, vamos a arrancar con lo que es el tema de impermeabilización. Como tal, a nosotros nos gusta conceptualizar primero lo que son los términos con los cuales vamos a enfocarnos en la capacitación para poder ir avanzando y ir aclarando la mayor cantidad de dudas posible. Ahí, bueno, al final de la presentación o entre la presentación se irán abriendo espacios para preguntas que irán siendo controlados por los compañeros. Así que nada, empezando con la primera pregunta de qué es la impermeabilización. La impermeabilización, por definición, es generar una barrera contra la penetración del agua. Creo que todos en algún momento, sea en nuestras casas, apartamentos o incluso en los edificios de trabajo, hemos visto este fenómeno de alguna forma, sea por lluvia, sea por humedad, sea porque hay algún tipo de filtración interna. Este efecto es muy común y basados en esta presentación nosotros le vamos a proporcionar las herramientas de acuerdo al portafolio de impermeabilizantes que manejamos en Pintuco. Nosotros manejamos o definimos tres tipos de impermeabilizaciones. Allí más adelante los vamos a desglosar para que tengan las definiciones más claras y mucho más fáciles de entender de cara a la presentación.
Los tres tipos de impermeabilización que manejamos son los siguientes. Tenemos impermeabilización por presión positiva, impermeabilización por presión negativa e impermeabilización por capilaridad, que viene a ser un tipo de impermeabilización por presión negativa, pero por definición lo colocamos aparte para que sea más fácil de interpretar. ¿Y dónde colocamos estos sistemas de impermeabilización? Que a la final es una especialidad, porque es un problema que podemos evitar o tenemos que corregir en el mediano o largo plazo. Se puede realizar este tipo de trabajo en todo tipo de sistema constructivo. Tenemos cimientos, paredes, bloques o tejados. Incluso en algunas ocasiones debemos hacerlo en estacionamientos bajo techo, ya que por condiciones de humedad del exterior, por la parte baja, también se presentan este tipo de fenómenos. Entonces, avanzando un poco con la presentación, ahora entramos en un detalle de por qué yo debo impermeabilizar. Lo cierto es que a veces por temas de presupuesto tenemos un problema que inmediatamente no solucionamos, pero sí es necesario corregirlo, ya que de no corregirlo podemos presentar problemas varios que pueden afectarnos en diferentes tipos de condiciones. Primero que nada, lo vamos a desglosar en cuatro puntos. Nosotros podemos realizar una protección contra filtraciones y fugas de agua. Esto evita daños estructurales. Si nosotros no corregimos problemas de filtraciones o fugas estructuralmente en nuestras residencias o edificios, podemos deteriorar el resto de las estructuras. Una superficie metálica que expuesta a humedad o a agua va a presentar corrosión más prematuramente de lo cual estaba diseñada la estructura inicialmente. De igual manera, la degradación del concreto por exposición al agua se va a dar mucho más acelerada y esto puede reducir el tiempo de vida de nuestras estructuras. Esto nos lleva al segundo punto, aumento de la durabilidad de las estructuras. Sabemos que en el tiempo, estamos hablando de hace cientos y miles de años, tenemos estructuras que podían durar siglos y la estructura básicamente se mantenía tal cual como se había construido. Eso se debe al tipo de material que se utilizaba en su momento, pero actualmente utilizamos revestimientos para proteger a esas estructuras, ya que las condiciones pueden verse afectadas. Sabemos que en un clima como el de Panamá las condiciones son extremadamente variables y todo esto son indicadores de que necesitamos realizar acondicionamientos de trabajo que mantengan la durabilidad de nuestras estructuras lo mejor posible. Ahora, entrando en un poquito en conceptos de salud, la humedad, las filtraciones de agua están asociadas también al crecimiento microbiológico o a la proliferación de hongos o algas que se pueden encontrar en el interior de nuestras residencias o incluso por la parte exterior. Creo que todos en algún momento hemos visto, principalmente en el centro de la ciudad, que se presentan fenómenos o manchas que vemos principalmente en las partes externas de los edificios, que son hongos o bacterias adheridas a la superficie. Para todo este tipo de fenómenos es necesario evitar la entrada de agua para evitar que el fenómeno se continúe proliferando y mitigarlo en el largo plazo. Y por supuesto, el mantenimiento reducido y costos de largo plazo. El realizar una impermeabilización para prevenirla es mucho más económico que corregir una filtración que ya se encuentra latente en nuestras estructuras, ya que minimizando las reparaciones frecuentes, nos ahorramos un costo a largo plazo. Aquí veo que alguien levantó la mano, no sé cómo se haría, ok, a la final aclaramos todas las consultas. Bien. Ok, y aquí resumiendo el punto anterior, una barrera impermeabilizante diseñada para evitar que el agua entre o se escape de estructuras contribuye con los siguientes puntos: salubridad de la estructura, eficiencia energética, ese punto lo vamos a detallar más adelante, confort por la seguridad que brinda y durabilidad de la estructura. Entonces, ya ahorita entramos en el criterio técnico de cómo ejecutar las tareas de impermeabilización.
ya que esto no es únicamente colocar el producto y esperar que el producto haga todo el trabajo, sino que hay una serie de pasos previos o incluso dependiendo de la condición que está presentando su estructura, se pueden hacer una serie de recomendaciones que es muy necesario que se ejecuten paso a paso. Si no se ejecutan paso a paso, podemos tener problemas en el corto plazo que a la final podían haberse solucionado si se hubiesen seguido las instrucciones correctas o incluso seleccionando el producto correcto para la situación que presentaron. Bien, ahora sí, vamos a definir lo que es impermeabilización positiva e impermeabilización negativa. Aquí vemos dos diagramas en los cuales se expone una estructura de concreto expuesto a un volumen de agua. Este es el ejemplo más sencillo que tenemos y vamos a empezar primero por la impermeabilización positiva. La impermeabilización positiva es el proceso de impermeabilizar la superficie que está en contacto directo con el agua. Es decir, normalmente lo hacemos en las superficies externas. Esto lo podemos hacer en techos, losas o en las paredes verticales en la parte exterior de nuestra vivienda. Esta es la forma más común y más práctica de ejecutar una impermeabilización, ya que el producto al verse expuesto genera una barrera hidrorrepelente en el caso de nuestro portafolio para evitar la entrada de agua. Antes de eso, los pasos ya se los vamos a mencionar más adelante, pero siempre es importante realizar una inspección previa antes de colocar los productos y ya les voy a detallar por qué. Y impermeabilización negativa. En este caso, ya entramos en un criterio un poco más específico. Vamos a exponer el siguiente ejemplo. Suponiendo que de pronto alguno de los participantes de la presentación viva en el piso 30 de un edificio y está presentando un problema de filtración, nosotros podemos realizar un proceso de impermeabilización negativa. Sabemos que es muy costoso realizar un trabajo por la parte externa de un edificio, en este caso tomando el ejemplo, en un piso 30, ya que implica gastos de guindola, mano de obra, el trabajo en altura. Sin embargo, hay opciones que se pueden ejecutar para mitigar el problema. Este es el caso de la impermeabilización negativa. Por definición, es el proceso de impermeabilizar una superficie que no está en contacto directo con el agua o la humedad. Es decir, si yo estoy en el piso 30 de mi apartamento, estoy en el piso 30 de un edificio en mi apartamento y yo estoy detectando que tengo un problema de filtración, yo puedo adquirir productos que especifiquen que puedo realizar o una impermeabilización negativa y colocarlo en la parte interna de mi apartamento y esta barrera va a impedir que la presión de agua que se encuentra en la parte externa de la fachada ingrese a mi vivienda. Este sería el ejemplo más práctico que podemos exponerles en el caso de la impermeabilización negativa y sabemos que con esto se pueden abaratar costos a la hora de ejecutar un trabajo. El tema de las filtraciones, les vuelvo y les menciono, es uno de los problemas más comunes que encontramos estructuralmente en cualquier tipo de fachada. En el caso de la impermeabilización positiva, nosotros podemos hacerlo sin ningún problema. Si tenemos una residencia o una casa en la cual tenemos algún tipo de problema, se pueden adquirir productos para impermeabilización positiva. Aquí, para resumirlo, en nuestro portafolio contamos productos para ambas situaciones, tanto como para prevenirlo, como para mitigarlo en caso de que se presente algún tipo de situación de filtración. Entonces, avanzando acá con el diagrama, es necesario, se pueden seguir una serie de recomendaciones de en qué periodo del año nosotros podemos impermeabilizar. Nosotros sabemos que el clima de Panamá, yo estoy seguro que hoy durante la mañana ha hecho bastante sol y hay siempre una posibilidad de que durante el transcurso de la tarde se presente una lluvia de estas que sabemos que se pueden dar, que incluso pueden generar inundaciones. El clima en esta época del año es extremadamente variable. Por lo tanto, nosotros recomendamos impermeabilizar o ejecutar trabajos de mantenimiento, principalmente en el caso de una especialidad como impermeabilización, durante el periodo de enero a mayo.
Siempre, y esto es muy importante, se debe impermeabilizar en superficies secas. Em, en el caso de que se presenten superficies con algún tipo de humedad, siempre es importante realizar el trabajo en condiciones de superficies limpias y secas. Si la superficie no se encuentra en estas condiciones, no podemos garantizar que el producto se adhiera en su totalidad sobre la superficie, ya que por temas de compatibilidad y por composición del producto, esta es una característica y esto casi que aplica para cualquier tipo de recubrimiento, sea para impermeabilizar, sea para madera, sea para superficies de concreto, es necesario cumplir con este parámetro. Recomendable, se debe impermeabilizar en horas de la mañana. Este es un criterio, nosotros sabemos que normalmente los trabajos se realizan en una jornada laboral específica. Esta jornada laboral puede ser de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que son horas en las cuales hay exposición a la luz del sol, que sabemos que esto nos va a permitir que el tiempo de curado y secado del producto sea el óptimo en condiciones normales. Muy importante, aquí me voy a adelantar un poco con las especificaciones de los productos, pero se debe esperar mínimo 6 horas a que seque el producto. Es una práctica muy común que a la hora de colocar la primera mano de cualquier recubrimiento, esperamos 15 minutos, pasamos la mano y vemos que está seco y procedemos a colocar la segunda mano y posteriormente la tercera mano. Esto es una práctica común y esto es lo que nos genera problemas de cubrimiento de los productos. ¿Por qué ocurre? Porque al colocar la primera mano del producto, el curado del producto total no se ha realizado correctamente. En 15 minutos el producto va a estar seco al tacto. Y es importante esperar estas 6 horas porque los impermeabilizantes en su mayoría piden un mínimo de 3 manos de producto para garantizar que se tenga un espesor de película correcto para cumplir su función, en este caso de impermeabilización. Si no se cumple con este parámetro, básicamente lo que hacemos es colocar la primera mano, pasan, suponiendo que hagan la mala práctica, esperar solo 15 minutos y con el mismo rolo con el cual estamos aplicando la segunda capa, estamos levantando la primera capa del producto y estamos disminuyendo su espesor. Estas son prácticas que a largo plazo son las situaciones que nos preguntamos a veces por qué no funcionó el trabajo que hice, pero son detallitos que hacen la diferencia a la hora de realizar este tipo de trabajos. Y por supuesto, corrección de goteras. En estas láminas de zinc es muy común que encontremos goteras. Siempre es importante realizar trabajos de reparación de goteras o filtraciones por fisuras o microfisuras. En el caso de las fisuras, nosotros en Pintuco contamos con un producto que no está en la presentación, pero lo mencionamos para que lo tengan en cuenta, que es la Masía 8512, que acompañada de los productos impermeabilizantes nos garantizan a nosotros reparar correctamente las fisuras y evitar cualquier tipo de entrada de agua. Estas serían las recomendaciones generales de cuándo realizar el trabajo y dónde yo coloco impermeabilización. Aquí tenemos un pequeño diagrama de una residencia de 2 pisos donde tenemos clasificado por cubiertas. Aquí es importante ya que esta es la principal posible entrada de agua, ya que nos podemos encontrar expuestos a lluvia. Tenemos fachadas y muros exteriores que por en estos muros o fachadas, si tenemos algún tipo de fisura, se puede empezar a meter el agua y esto es lo que nos genera el problema de filtración. Cimentaciones y sótanos. La cimentación es básicamente como si dijéramos el techo de mi residencia, pero un piso más abajo. Es importante que se impermeabilice porque es muy común que al ser un sótano o una cimentación no se le dé el tratamiento correcto y es donde empezamos a ver a veces que en el sótano o en estos estacionamientos de los mall, vemos que hay entradas de agua, goteo, es precisamente por este tipo de fenómeno. Jardineras, en estas jardineras o estas cubiertas o en chapes también, es muy común también encontrar acumulación de agua. Pasa el periodo de lluvia y esa agua se acumula allí
y eso con el tiempo me va generando un ambiente apto para el crecimiento de hongos y algas. Por eso es que los productos de impermeabilización deben estar diseñados para ser tolerantes a este tipo de condiciones microbiológicas. Entonces aquí me aparece la plantilla de encuesta número uno. Gracias, Noni. Así es. Vamos a empezar con nuestra sección de preguntas y respuestas, a ver si lo que les estamos mostrando el día de hoy ha sido captado por todos nuestros participantes del día de hoy. Buen día. Así que empezamos con nuestra primera encuesta del día de hoy. ¿En cuáles de las siguientes superficies se recomienda impermeabilizar? ¿Únicamente en techos? ¿Solo pared interiores, cimentaciones, cubiertas, fachadas, jardineras o solamente en pisos internos? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. Listo, vamos a darle finalizada la votación y vamos a compartir los resultados. Muchísimas gracias. La mayoría de nuestros participantes el día de hoy nos ha dicho que cimentaciones, cubiertas, fachadas y jardineras, según la imagen que nos mostró Ronnie. Así que muchísimas gracias. Esa era la respuesta correcta. Continuamos. Ok, bastante claros entonces la mayoría. Bien, continuando entonces, ahora sí, recomendación de los productos, que creo que es lo que la mayoría ahorita debería estar, pero ¿qué utilizo para cada situación? ¿Qué utilizo en caso de que viva en el piso 30 de un edificio? ¿Qué utilizo si quiero evitar una posible filtración a largo plazo? Bien, ya vamos a entrar en ese detalle.
En Pintuco nosotros contamos con un portafolio de 4 productos que funcionan como impermeabilizantes. Actualmente estamos implementando la marca Aquatec, em, que es este producto de etiqueta gris. Anteriormente contábamos con el producto Imperstil G85, si alguno lo recordará, que es un producto que estaba diseñado únicamente para cubiertas, losas, techos. Actualmente estamos implementando el Aquatec impermeabilizante 3 en 1 mate. En la imagen notarán que hay 2 productos que tienen una etiqueta muy parecida, pero tienen un pequeño diferenciador que es el color de la etiqueta. Ya más adelante lo detallo. Tenemos el Coraza Protección Sol y Lluvia Ultra Impermeabilizante. Este es un producto premium que ya le vamos a explicar cuáles son las características. Y tenemos también el siliconite transparente, que es un producto ya especializado para una condición específica que también les vamos a detallar con mucho gusto. Dice que no se escucha. Ok, ajá. Listo, gracias. Ok, primero que nada, vamos con el producto Aquatec impermeabilizante elastomérico. Él tiene una pequeña marquilla en su lateral derecho que nos indica que tiene tecnología de Imperstil G85. Este producto como tal es un producto que está diseñado para losas y techos. Una de sus principales características es que es ideal para reducir temperatura y resistencia al emposamiento. Adicional, una de las principales características que debe tener eh, un producto es que es antihongos y antialgas. Entonces, la descripción del producto, su formulación elastomérica con excelente elongación permite contracción y dilatación. Esto es lo que nosotros definimos como un producto elastomérico. En palabras sencillas, un producto elastomérico se expande y se contrae, se estira. ¿Y por qué es importante esta característica? Se preguntarán. En el caso del Aquatec impermeabilizante elastomérico, es un producto que, ya les mencioné, se utiliza para losas y techos. En el caso puede ser una losa completa, una losa de concreto, perdón, o un techo de estas láminas u hojas de zinc. ¿Por qué es importante? Vamos a detallar por qué es importante que el producto sea elastomérico. Primero que nada, tenemos que mencionar la exposición a los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura pueden afectar a cualquier tipo de material. Creo que a todos en algún momento, o la mayoría, habremos escuchado en algún momento del día, si hemos estado en casa principalmente, que de pronto suena como que el zinc le tiraron una piedra. Y se preguntarán, ¿ese ruido qué es? Bueno, ese ruido básicamente es el zinc en un proceso de contracción por exposición a la luz del sol. Si ese zinc por exposición a las temperaturas se expande y se contrae, yo necesito un recubrimiento que haga ese mismo movimiento o comportamiento para evitar que mi producto se craquele solamente por exposición a la temperatura. Entonces, al colocar mi producto, yo garantizo que él va a realizar ese mismo movimiento. Segundo punto, el producto, perdón, en este caso, el impermeabilizante elastomérico, debe tener un espesor de película para desempeñarse correctamente como impermeabilizante. Ese espesor lo que me puede generar si no lo aplico de la manera correcta es que se craquele. Pero al ser elastomérico, ese producto va a tener mayor elongación y por lo tanto él no se va a craquelar y no me va a exponer la superficie que yo estoy buscando proteger. El producto también tiene capacidad para estar sobre pequeñas microfisuras. Si es una fisura que no está tan expuesta, se puede colocar el producto sin ningún problema y él me va a generar una barrera de protección sobre esa fisura para impedir la entrada del agua, pero es una microfisura. En el caso de fisuras ya más pronunciadas, sí es importante realizar un trabajo
de reparación de fisuras con algún o algunos de nuestros productos para repararla correctamente. Bien, una de las características principales también que nosotros colocamos en la etiqueta del producto es precisamente la reducción de temperatura. El producto como tal tiene características en su composición que permiten la reducción de la sensación térmica en el interior de mi vivienda hasta 15 grados. Eso es un rango de reducción de temperatura. Y se preguntarán, ¿qué es reducción de temperatura? Pues es básicamente lo que ocurre cuando estoy caminando bajo el sol y me coloco bajo la sombra de un árbol. La temperatura en el ambiente probablemente siga siendo la misma, pero al no estar expuesto directamente, la sensación que yo voy a tener de calor en el entorno va a ser menor. Es básicamente el efecto que genera nuestro producto al colocarse sobre una losa o un techo. Ya características del producto como su resistencia al ampollamiento, principalmente porque al resistir el empozamiento, él no va a tener entrada de agua y por lo tanto no me va a generar esas burbujas o globos que podemos detectar cuando el producto no se instala correctamente. Antihongos y antialgas. Aquí quiero hacer un énfasis y esto va a ser para todos los demás productos. Siempre es importante ejecutar tareas de preparación de superficie. Si ya mi superficie presentó algún tipo de hongo o alga, es necesario eliminarlo en su totalidad antes de colocar cualquier recubrimiento. Cuando el producto o los productos mencionan que tienen características antihongos y antialgas, se refiere a que ellos van a tener mayor resistencia en el tiempo a que haya aparición de estos fenómenos. Sin embargo, sin embargo, cuando, cuando tenemos problemas de hongos que ya están aparentes y nosotros colocamos un recubrimiento sobre ese hongo está completamente vivo y probablemente utilicen el producto como medio de sustrato para su crecimiento. Nosotros utilizamos la frase por defecto cuando hablamos de hongo es que el hongo tiene memoria. Sea el producto más premium que sea, si yo no ejecuto tareas de preparación de superficie y yo coloco mi pintura encima de un hongo vivo, que sabemos que pueden ser de color verde, rojo, negro, dependiendo de qué tan crítica está la superficie, es muy probable que sobre la pintura que colocamos vuelva a aparecer ese hongo, precisamente porque no se realizaron tareas de preparación de superficie. Saliendo un poco del tema de los hongos, también es importante ejecutar tareas de limpieza de contaminantes ambientales. Estos, en el caso del centro de la ciudad, es muy común encontrar en las paredes de nuestras superficies contaminantes como el smog o el hollín de los vehículos o el propio polvo de la ciudad. Y esto es necesario eliminarlo porque si no se elimina, estos contaminantes probablemente me generen problemas de adherencia al sustrato y por lo tanto el recubrimiento no se va a adherir correctamente. Entonces, aquí hago el énfasis de que esta etapa de preparación de superficies, nosotros siempre recalcamos la necesidad de realizarla, sea sobre la superficie que sea, y por eso es importante siempre realizar una inspección previa antes de ejecutar el trabajo, principalmente cuando sean trabajos de repinte o de superficies que ya se encuentran afectadas. Bien. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios del Aquatec impermeabilizante elastomérico? Impermeabilizante al 100%, reduce la sensación térmica hasta en 15 grados, soporta contracciones y dilataciones por sus características elastoméricas, resistente a hongos, algas y líquenes y sella grietas de hasta un 1.5 milímetros máximo. Importante, y aquí hago una observación ya para terminar con este producto. Este producto es para uso exterior. El producto como tal no se recomienda para colocar en interiores de viviendas ni en paredes verticales. Es específicamente para losas y techos. En este caso, puntualmente, como este producto va a estar expuesto directamente al agua que está afectando mi estructura,
se puede definir como un producto que ejecuta tareas de impermeabilización positiva. Porque, vuelvo y menciono para que lo memoricen, es un producto que va a estar constantemente expuesto al agua. Bien, culminando entonces con la presentación de este producto. Se me mencionaba, y perdón, aquí me faltaba una lámina. El método de aplicación del impermeabilizante elastomérico. Em, el producto como tal se debe colocar sobre una losa de concreto expuesta o en un techo, dependiendo. Estos productos se pueden diluir hasta un máximo de 15% para la primera mano. El producto es un producto autoimprimante. Como tal, no necesita de un sellador para colocarse. El producto también posee alta viscosidad, pero en la práctica se puede utilizar con una máquina de Erles sin ningún problema. Eso va a depender del ancho de la boquilla y del espesor del producto y también hay que decirlo, de la experiencia que tenga el pintor a la hora de trabajar el producto. Se debe aplicar el producto en dos direcciones para simular lo que sería como una especie de malla. Eso lo que me permite a mí es optimizar el efecto de contracción y elongación del producto. En el caso de que se presente una fisura que consideremos que está en el rango máximo de 1.5 milímetros, se puede colocar una malla para mejorar el desempeño del producto, pero eso ya dependerá del tipo de trabajo que estamos realizando. El producto como tal está diseñado para colocarse directamente al concreto sin necesidad de utilizar en su totalidad una malla. Pero se recomienda, en caso de que consideren necesario, utilizarlo cuando hay presencia de fisuras. Aquí tenemos el diagrama de cómo se debe colocar el producto. Si se coloca la primera mano en dirección horizontal, la segunda mano debe ser vertical y la tercera debe ser nuevamente horizontal. Bien, ahora sí, terminamos con el Aquatec impermeabilizante elastomérico. Entramos entonces con el producto nuevo, decimos nuevo porque lo implementamos este año en nuestro portafolio, y es el Aquatec Impermeabilizante 3 en 1 mate. Si se dan cuenta, este tiene una marquilla roja y en su etiqueta menciona que es para interior y para exterior. Aquí es donde nosotros vamos a diferenciar la utilidad del producto. Les mencioné anteriormente que el impermeabilizante elastomérico de la marquilla gris es únicamente para exterior. Eso se da principalmente porque las resinas elastoméricas del producto siempre van a generar una especie de sensación de tac muy leve, pero sabemos que dentro de una residencia, y más que el producto no está diseñado para impermeabilizaciones negativas, el producto está diseñado únicamente para exterior. En el caso del Aquatec impermeabilizante 3 en 1 mate, es un producto con resinas acrílicas y aquí es donde se da la diferencia de su uso en interior y en exterior. El producto está diseñado para utilizar en concreto y mampostería. Bloquea humedades severas de hasta 12 psi. Y se preguntarán qué es 12 psi aproximadamente. 12 psi aproximadamente podríamos imaginarnos una columna de agua de una altura de 8 metros almacenada. Eso me puede generar aproximadamente una generación de 12 psi. Entonces, con esto nosotros sabemos que el producto como tal tiene un alto desempeño en temas de humedades severas. PCI, por si de pronto alguno no está familiarizado con el concepto, es una medida de presión, es la misma medida de presión con la cual nosotros llevamos el carro a una gasolinera y le decimos a la persona que nos atiende si nos puede revisar la presión de las llantas. Algunos vehículos tienen una presión de llantas de 29, 30, 33 PSI. Básicamente es eso, se define como la fuerza que ejerce un material sobre un volumen específico, hablando específicamente de materiales, gases y líquidos. Bien, entonces viendo la descripción del producto, su formulación 3 en 1 de triple protección
Se puede utilizar tanto en interior como en exterior y el 3 en 1 significa sella, pinta e impermeabiliza. Es importante, señores, a la hora de utilizar el producto que se le den 3 manos de producto, porque esa es la característica que me va a garantizar a mí el espesor de pintura correcto para generar la barrera en su totalidad contra el agua. Características que podemos identificar del producto y por eso siempre hacemos tanto énfasis en los tiempos de secado. El producto es un producto impermeabilizante. Él tiene, al igual que el impermeabilizante elastomérico, que olvidé mencionarlo, lo corrijo por acá, son productos que tienen características hidrorrepelentes, hidrofóbicas. Son características que al estar en contacto con el agua va a repelerla. ¿Qué ocurre cuando yo coloco la primera mano? Esto puede ocurrir en la mayoría de recubrimientos base agua, pero vamos a especificar en el caso del 3 en 1 mate. En el caso de nuestro producto, al colocar la primera mano, probablemente cuando lo adquieran o lo vayan a utilizar van a ver un efecto bastante llamativo. Y es que el producto va a tener un tiempo de secado bastante rápido versus la segunda y la tercera capa. ¿Qué ocurre? Que al colocarlo sobre la superficie de concreto, mampostería, sistema liviano, la absorción del material sobre la superficie se va a ver altamente acelerada por la capacidad de penetración que tiene el producto. Ese producto la superficie va a absorber el producto y el porcentaje de agua que tenga y va a dar la apariencia de un secado rápido. En el caso de los productos impermeabilizantes, ya les mencionamos la necesidad de esperar un tiempo de secado óptimo, que recomendamos mínimo 6 horas. ¿Y esto por qué? Porque eso es lo que me va a permitir a mí garantizar que la penetración de la pintura sobre el sustrato va a ser la adecuada. Entonces, cuando colocamos la segunda mano del producto, vamos a notar ahora sí el fenómeno que les mencionaba. ¿Qué ocurre? Que al ser un producto hidrorrepelente y al ser un producto base agua, va a haber una interacción bastante llamativa en el tiempo de secado. Entonces, ya la primera mano me secó, por decirlo, en 30 minutos. La segunda mano no me va a secar en 30 minutos, porque el producto va a generar una reacción continua a la hora de colocar la segunda capa de producto, que me va inmediatamente, al colocar el producto, va a generar adherencia entre la primera y la segunda capa y me va a generar otra capa hidrorrepelente para mitigar mis condiciones de filtraciones y optimizar el proceso de impermeabilización. Y por último, si por decirlo de alguna manera, la primera mano secó en 30 minutos y la segunda en 2 horas, la tercera va a demorar, ojo, secado al tacto, va a tener un secado al tacto probablemente de 3 a 4 horas. Y eso es un efecto completamente normal y eso es una de las características que me indican a mí que mi producto va a tener un correcto desempeño a la hora de realizar un trabajo de impermeabilización. Les mencioné cuando hablaba de las características del producto que el producto es acrílico. El producto no es elastomérico a diferencia del impermeabilizante elastomérico. Sin embargo, sus resinas son hidrorrepelentes y es esta barrera la que va a cumplir la función de impermeabilización, sellando las fisuras que se encuentren pronunciadas sobre la superficie. Y al ser resinas acrílicas, no va a tener ese efecto de tac que tienen las resinas elastoméricas. Por lo tanto, se puede colocar sin ningún problema en el interior de una vivienda. Importante, este producto es únicamente para fachadas o superficies verticales, no está diseñado para superficies horizontales. Sin embargo, y ahora sí, entrando en el detalle técnico del producto y por los tipos de impermeabilización, este producto sí está diseñado para ejecutar tareas de presión, de impermeabilizaciones por presiones negativas. Este es el producto que yo utilizaría si vivo en el piso 30 de un edificio y tengo un problema de filtración. Yo puedo verificar por la parte interna de mi residencia, en mi apartamento en el piso 30,
Si yo tengo algún tipo de fisura que me está realizando la entrada de agua en la parte interna, yo puedo realizar trabajos de reparaciones de esa fisura y colocar mi producto impermeabilizante 3 en 1 mate en la parte interna de mi residencia. Y es este producto, sus 3 capas a un espesor específico, que me va a generar la barrera contra la entrada de agua. Este fenómeno se llama impermeabilización por presión negativa. Hasta 12 PSI, imagínense una columna de agua de 8 metros, es bastante volumen de agua y sin embargo el producto correctamente instalado sobre una superficie es lo que me va a permitir a mí una impermeabilización correcta. Esta es la principal característica del producto. Siempre es importante realizar una inspección previa porque hay situaciones en las que podríamos no tener un problema latente en la fachada vertical, sino que es importante también verificar, ya estos son casos que se aíslan un poco de las necesidades de lo que es un producto, pintura o recubrimiento, pero también es importante verificar si la filtración no se está dando en alguna de las otras estructuras del edificio, por ejemplo, las ventanas. En el caso del Aquatec 3 en 1 mate, también lo podemos utilizar para exterior y también va a cumplir funciones de impermeabilización por presión positiva, pero recuerden, solamente en fachadas verticales. A diferencia del Aquatec impermeabilizante elastomérico, que olvidé mencionarlo, solamente vienen en colores de línea, que son, si mal no recuerdo, 6 colores. En el caso del Aquatec impermeabilizante 3 en 1 mate, como es un producto que sí se utiliza en fachadas verticales, sea interior o exterior, él viene en los 2000 colores que tiene el abanico de pintura. Él viene en su base white, base intermedia, base deep y base accent. Y la tonalidad del color no me va a afectar en el desempeño. Sin embargo, en el caso de los colores, de seleccionar un color para exterior, sí es importante seleccionar colores que en el abanico estén identificados con el icono del sol. El producto como tal tiene un muy buen desempeño en las condiciones que presenta el clima de Panamá. Altamente recomendado principalmente si ya tienen problema de impermeabilización, que serían trabajos correctivos más que preventivos. Ya en el caso de trabajos preventivos, ya vamos a hablar de nuestro siguiente producto. Antes que se me olvide, desempeño del producto es un producto que al ser impermeabilizante y estar diseñado para una especialidad va a tener un rendimiento bastante bajo, por decirlo así, versus productos que son únicamente como acabado, siendo un rendimiento de aproximadamente 10 a 12 metros cuadrados por galón. Esto es interesante ya que con ese espesor, al dar un espesor de película más grueso, el producto va a tener un rendimiento más bajo. Sin embargo, esa es la especificación que a mí me garantiza que el producto se va a desempeñar correctamente. Bien, ahora sí, en resumen, beneficios: sella, impermeabiliza y pinta. Producto fabricado con resinas acrílicas. Alta adherencia a múltiples sustratos. Sella pequeñas fisuras y grietas, eliminando filtraciones. Bajo VOC. VOC por definición, y esta es una característica muy importante, es contenido, bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles. Creo que todos, porque me incluyo incluso antes de ingresar en la compañía, hemos dicho la frase huele a pintura. Ese olor a pintura característico. Ese olor a pintura se da específicamente por los componentes orgánicos volátiles que tienen en su composición y son componentes normales por sus resinas, por sus pigmentos, por todos los disolventes que tenga el producto. Sin embargo, el Aquatec impermeabilizante 3 en 1 y la mayoría de nuestros productos premium, en el caso del portafolio hablando generalmente, van a tener bajo contenido de VOC. Probablemente si hacen una prueba de oler el producto en la lata, va a tener un olor muy leve de producto, pero se van a dar cuenta que una vez aplicado, el olor casi que se mitiga
inmediatamente. Por lo tanto, es un producto que es bastante amigable a la hora de utilizarlo y no deberían tener ese problema característico de un olor constante a pintura a la hora de ejecutar un trabajo. Tiene una resistencia a alcalinidad a un pH menor a 9 y protección contra hongos, que yo considero que es una de las características principales. Si yo tengo un medio de cultivo para crecimiento de hongos y algas y estoy expuesto a humedad, esta característica, luego de realizar una preparación de superficie y eliminar ese hongo, el producto debe tener esa protección extra. Y a diferencia de nuestro producto anteriormente mencionado, este producto sí se debe aplicar en una sola dirección. Se puede o no diluir hasta un máximo de 15%. Eso ya depende de lo que busque realizar la persona que realiza el trabajo. Y la segunda y tercera mano directa. Nosotros generalmente en este producto recomendamos aplicarlo directo, porque el producto tiene una muy buena adherencia y la viscosidad es la viscosidad de un recubrimiento normal de acabado. Bien, ahora hablando de nuestro producto preventivo, nuestro producto premium Coraza Sol y Lluvia Ultra Impermeabilizante es un producto que como tal me va a evitar que se presenten problemas de filtraciones siempre y cuando no sean ya daños estructurales. ¿Qué ocurre? En temporada de verano, ya ahorita se acerca enero, febrero, se pueden acercar a la parte externa de un edificio, de una casa, y van a notar que de pronto aparecen unas grietas misteriosas, pequeñas, delgaditas, de pronto unas un poco más gruesas, que de pronto no estaban allí en diciembre, pero llegó mayo, junio, empezó la temporada de lluvia y de pronto la fisura como que se desapareció. Y ustedes dirán, pero esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué pasa? Eso se debe únicamente a la humedad que está en el ambiente. Esa humedad hidrata las superficies y hacen que esas fisuras estén más o menos expuestas o aparentes sobre la superficie. ¿Cuál es el comportamiento de nuestro coraza ultraimpermeabilizante? Que él es un producto elastomérico y al ser elastomérico va a tener mucha más flexibilidad a la hora de colocarlo sobre nuestro recubrimiento. Él está diseñado únicamente para exterior y la resistencia contra hongos y antialgas es de lo más premium que tenemos en nuestro portafolio. Ya mencionamos sus características elastoméricas, es hidrorrepelente también, esa es una característica adicional, antihongos y acabado eggshell. Acabado eggshell es básicamente, si de pronto alguno está en sus casas, es el acabado que me da una cáscara de huevo. Importante, señores, este producto es para evitar o optimizar el tiempo de vida de mi estructura y mitigar dentro de lo posible o ayudar a la estructura a que no se presente una filtración. Pero si ya se encuentra presente una filtración, es importante utilizar ya el producto que está diseñado para corregir el problema, que en este caso sería el Aquatec 3 impermeabilizante 3 en 1 mate. Nuestro corazón ultra impermeabilizante también viene en todos los colores del portafolio de Pintuco, sean bases white, bases intermedias, bases deep y bases accent. Estas serían las características principales de nuestro coraza ultra impermeabilizante. Aquí tenemos una pequeña demostración de cómo se utiliza el producto. Básicamente, se hace el ejemplo de colocarlo sobre una caja, se esperan los tiempos de secado correctos y una vez seco el producto, ya nosotros hacemos el ejercicio de colocar un poco de agua sobre la superficie y van a notar que no se va a pasar al resto de la caja. Este es uno de los ejemplos dinámicos y prácticos que tenemos presentes para ver las características del producto. Y por último, nuestro Siliconite 10, que este es un producto que estamos mencionando bastante en nuestras capacitaciones de impermeabilizante. Es un producto base solvente, a diferencia de los otros tres que ya mencionamos, pero está diseñado únicamente para protección de ladrillos, concreto y conservar la apariencia natural de la superficie.
¿Cuál es la característica principal del producto? Este producto como tal no es para cumplir funciones de impermeabilización positiva o negativa, sino que es un producto hidrófugo. Su principal característica es mantener y conservar la apariencia natural de la superficie repeliendo el agua. ¿Dónde nosotros vemos esos fenómenos? De pronto, si alguien ha viajado a Chiriquí, yo personalmente la vez que fui me llamó mucho la atención las cercas de rocas naturales o piedras de río que utilizan para separar las viviendas. Esas rocas naturales, al colocarle este producto, lo que me permiten a mí es mantener la apariencia del producto porque al repeler la entrada de agua en su estructura como tal, asimismo impide que se dé el crecimiento de hongos y algas sobre la superficie. Por lo tanto, el mantenimiento en el tiempo va a ser mucho, mucho más bajo. Vuelvo y digo, este producto es solamente como para superficies naturales de piedra, ladrillos y ciertos concretos. Tiene características para impedir lo que es la meteorización, hidrófugo, evita entizamientos, eflorescencias o carbonatación, que es un fenómeno natural que ocurre por la exposición de superficies naturales como rocas al medio ambiente. Y nada, aquí entonces, culminando con la presentación de los productos, avanzamos con la encuesta número 2. Gracias, así es, vamos a ver nuestra consulta número 2 a nuestros participantes del día de hoy. ¿Cuál es una característica principal del producto Coraza, protección sol y lluvia ultra impermeabilizante? ¿Es hidrófugo, base solvente para concreto, pintura elastomérica resistente al sol y la lluvia? ¿Se utiliza solo en interiores o es exclusivamente para grietas? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza Coraza, protección sol y lluvia? ¿Cuál es su principal característica? Hidrófugo, una pintura elastomérica, si se usa solo para interiores o para grietas mayores de 5 milímetros.
¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación. A ver, Ronnie, cuéntanos. Nuestros participantes nos dice que es una pintura elastomérica resistente al sol y la lluvia. ¿Esa es la respuesta correcta? Es correcto. Que muchísimas gracias a todos por participar. Así que continuamos. Ok. Entonces, continuando ya con los pasos claves para impermeabilizar. Importante y muy importante. Creo que a veces por querer como resolver el problema obviamos un paso muy importante que es la inspección de la superficie. Recuerden el ejemplo que les di, si de pronto la filtración del agua que yo tengo presente en mi residencia no es causada por una fisura o grieta en la pared, sino por algún tema en los marcos de la ventana, que es un problema muy común que a veces identificamos, esa inspección previa es la que me puede diferenciar a mí si hice una inversión inicial en un material que necesitaba o no. Si es una situación en la que presento un problema de filtración ya en mi estructura, lo que es las paredes verticales o en el caso de losas y techos, entonces procedemos a adquirir recubrimientos diseñados para cada situación. Limpieza profunda, crítico, importantísimo, la preparación de superficies. Si hay una superficie que ya se encuentra pintada, que presenta algún problema de entizamiento, de adherencia, principalmente es necesario eliminar todo rastro de de la pintura que ya se encuentra en mal estado. Si no, no garantizamos que la pintura nueva se vaya a adherir correctamente sobre esos sustratos que ya están afectados con otros productos. Reparación de grietas y fisuras es importante. Mencionamos que algunos de los productos tienen capacidad para sellar pequeñas microfisuras. Sin embargo, dentro de lo posible, ejecutar tareas de reparación total de la superficie y el uso de las mallas en caso de ser necesario. Y lo más importante, diría yo, secado de la superficie, mínimo 6 horas. Yo sé que de pronto muchos no van a querer esperar ese tiempo de secado, pero por favor, validar las condiciones del clima también afectan el tiempo de secado, así que eso puede ser extremadamente variable. El tiempo óptimo promedio es de 6 horas. Pasos para preparar la superficie de una pared. La preparación de la superficie es clave para que el sistema que se aplique tenga el acabado correcto. Aquí les vamos a dar una serie de pasos sencillos para ejecutar. Una inspección inicial, reparar imperfecciones. Nadie quiere que la masilla o la pasta que utilizamos para reparar fisuras quede marcada en la superficie, así que debemos repararla, nivelarlas correctamente y limpiar la superficie. Estos son los pasos previos que debemos ejecutar. Los hallazgos más comunes podemos encontrar alcalinidad. Se preguntarán qué es alcalinidad. El ejemplo más práctico para definir alcalinidad en sentido de proyectos y obras es el tiempo de fraguado que tiene el concreto o el repello sobre una superficie. Ese tiempo de fraguado debe ser de mínimo 30 días a la hora de colocar un producto, pero ese tiempo de fraguado va a disminuir gradualmente dependiendo ya del tiempo que tiene de colocado el repello. Reparaciones de grietas, las fisuras, las humedades y las filtraciones es lo que debemos buscar identificar. ¿Cuál es el paso a paso para reparar imperfecciones pequeñas? Fisuras, orificios o imperfecciones. Se debe abrir la fisura con el borde de una espátula. Ustedes dirán que eso es contraproducente, pero no, es el paso fundamental. Si es una fisura muy pequeña, es muy probable que el producto no se vaya a incorporar correctamente dentro de la fisura. Por lo tanto, es necesario ampliarla para poder entonces colocar el producto dentro de la superficie y que este producto cumpla su función de sellado de la fisura. Una vez ampliada la fisura, se debe sacudir con brocha o pincel el polvo, porque si el polvo todavía está dentro de la fisura, no me va a generar adherencia al producto o al recubrimiento que coloque.
Y por último, aplicar con una espátula la masilla dentro de la grieta, de ser posible de forma perpendicular a la fisura y luego unificarla, aplicándola a lo largo de la fisura. Este es como el paso a paso resumido, dependiendo del tamaño de la fisura, por supuesto. Si es una fisura bastante pronunciada, es muy probable que no sea necesario ampliarla. Se debe dejar secar la masilla para repararlo y según ficha técnica, debe ser con un tiempo de secado de 2 a 4 horas, según el grosor de la imperfección. Entre más gruesa esté la reparación con la masilla, probablemente más tiempo demore en secar. Y al lijar la masilla se obtiene un acabado más terso. Esto ya depende del tipo de acabado que estemos buscando. Nosotros normalmente recomendamos lijar con lijas 220, sin embargo, aquí en la presentación colocamos dependiendo de la necesidad. Lija de 60 a 100, desgaste de exceso de la masilla. Lija de 120 a 180 para afinar y reducir el rayado. Y la 220 a la 320 es para dar un lijado de acabado. Aquí resumimos la limpieza de la superficie, lavado con cepillo, lijado o remoción de la pintura previa. No remover la pintura antes de pintarla genera el efecto mapa. Eso es importante. Si yo no levanto la pintura que está en mal estado o no la levanto en su totalidad, ahí van a haber zonas donde hay mayor volumen o mayor espesor de producto y por lo tanto se van a ver siluetas que dan la apariencia de un mapa. Por lo tanto, es importante o muy importante realizar un trabajo de regularización en caso de ser necesario. Aplicación de producto, aplicación de un imprimante o sellador siempre y cuando sea necesario. En el caso de nuestro producto, nosotros principalmente el Aquatec 3 en 1 mate impermeabilizante, recomendaríamos únicamente el uso de un sellador de nuestro portafolio para situaciones de paredes que ya presentaron un problema de entizamiento. Importante, utilizar el sellador no omite el paso de eliminar la mayor cantidad de entizamiento posible, pero sabemos que hay superficies que al estar bastante críticas pueden dejar rastros que pueden afectarme el desempeño del producto. Colocación de una malla de refuerzo, esto es opcional, ya lo mencioné anteriormente. Aplicación de una segunda capa y la tercera capa en el caso de impermeabilizantes y el secado y curado. Accesorios, ya les mencioné que se puede aplicar con brocha, rodillos, se puede utilizar una extensión dependiendo del alcance. Algunos pintores utilizan cepillo de alambre, eh, escoba, depende de el tipo de acabado que estemos buscando, y equipo airless. Ya el uso de un airless es una herramienta un poco más especializada porque va a depender de la boquilla, la viscosidad del producto que buscan aplicar. Dependiendo de eso, se puede utilizar el producto sin diluir en el caso del impermeabilizante elastomérico Aquatec. La base o acondicionador de superficie se utiliza solo cuando tenemos problemas de deslizamiento, lo que les mencionaba anteriormente, cuando ya la pared tiene varias capas de pintura, repello muy liso o alcalinidad. En el caso del repello muy liso, esto es para generar perfil de anclaje y adherencia del producto. Alcalinidad, cuando el tiempo de fraguado del producto no es el más pronunciado. O cuando ya queremos pasar, sabemos que ya no es tan común utilizar pinturas base aceite para superficies verticales. Sin embargo, en el caso de querer pasar de una superficie con un sistema base aceite, podemos utilizar un sellador que me genere el perfil de anclaje necesario para luego colocar una pintura de base agua. Errores comunes: no limpiar bien la superficie antes de pintar, no eliminar los hongos que se encuentran en la superficie y no retirar la pintura deteriorada, ya que me genera el efecto mapa. Y estos puntos son bastante importantes porque ya estamos aquí resumiendo las recomendaciones generales. Mezclar o agitar bien el impermeabilizante. Bastante común que llegamos, utilizamos el producto y no lo agitamos, entonces puede ser que veamos problemas de absorción diferencial del producto, pero es precisamente porque no se agitó correctamente.
Se puede utilizar brocha, rodillo, llana, dependiendo de las indicaciones. En el caso de los impermeabilizantes, son las herramientas que hace mencionar. Mantener cobertura uniforme, evitar aplicar bajo lluvia en condiciones de humedad alta, se debe dejar secar completamente antes de exponer al tránsito o a contacto con el agua y realizar mantenimiento periódico según recomendaciones. Y aquí avanzamos ya con la encuesta número 3. Gracias, así es, Ronnie. Vamos a nuestra última encuesta del día de hoy. ¿Qué paso es clave para la correcta impermeabilización? Pintar directamente sobre la humedad, aplicar una sola capa para mayor rapidez, limpiar y reparar imperfecciones antes de aplicar el producto o diluir todas las manos del producto. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Qué paso es clave para una correcta impermeabilización? ¿Estamos listos? Vamos a darle finalizada la votación y nuestros participantes, Ronnie, el día de hoy nos comentan que el punto de limpiar y reparar imperfecciones antes de aplicar el producto, la opción número 3, es la correcta. Así que muchísimas gracias por participar de esta encuesta. Listo. Veo que todos respondieron bien la última pregunta. Y aquí entonces aprendizajes y preguntas. Vamos con un par de puntos. La impermeabilización protege la estructura, evitando filtraciones, daño y moho y prolongando la vida útil del producto, del edificio, perdón. La preparación de superficie es esencial. Inspección, limpieza, reparación garantizan un resultado duradero. Se debe aplicar el producto correctamente en capas, respetando tiempos de secado. Elegir el producto adecuado según el problema asegura mayor efectividad y rendimiento del sistema. El mantenimiento periódico reduce costos a largo plazo y mantiene el confort y la salubridad y la eficiencia energética. Listo, entonces, preguntas y respuestas, dice por acá. Gracias, Ronnie. Si antes de empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas, les recordamos que esta capacitación está siendo grabada, se enviará al finalizar del día para que la puedan tener como material de apoyo en sus proyectos y también para contestar una prueba de 10 preguntas, de las cuales debe tener mínimo 7 para obtener un certificado de participación por el día de hoy. Ustedes tendrán hasta el 16 de diciembre para completar este cuestionario. Posteriormente, la última semana del mes de diciembre se les notificará cuando ustedes pueden retirar
su certificado después de la semana del 6 de enero. Así que sin más, vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas que leímos en la sesión del chat, si la pueden pasar a la sesión de preguntas y respuestas para que el equipo de Pituco nos pueda ayudar a resolver todas sus dudas. Así que sin más, empezamos. Ronnie, nos pregunta el señor Aguilar. Los productos impermeabilizantes se deben diluir. Hace un momento nos hablaste de algunos temas de esto, pero ¿nos puedes decir qué se puede y qué no se puede? Sí, respondiendo a la pregunta, nosotros como tal normalmente en el caso de impermeabilizantes recomendamos utilizarlo directo, sea con brocha, sea con rodillo, sea con airless. Sabemos que el airless ya está diseñado para utilizar productos de alta viscosidad, incluso para aplicar productos texturizados. Ahora, si por querer generar un mejor perfil de anclaje sobre la superficie, se puede diluir máximo un 15% la primera capa. Eso solamente se recomendaría en superficies que de pronto presenten una superficie un poco más tersa de lo que normalmente estaríamos colocando sobre un repello convencional. Por lo demás, lo ideal sería aplicarlo directamente sobre la superficie, sus tres capas, tomando en cuenta que en el caso del impermeabilizante elastomérico Aquatec, que es para losas y techos, es capas en diferentes direcciones. Gracias. Nos pregunta el señor Hugo. Los impermeabilizantes son acrílicos y tienen fibra. ¿Qué porcentaje tiene de los materiales volátiles, lo del ololo, VOC, y se pueden aplicar en espuma de uretano? ¿Y en qué colores viene el producto? Si nos puedes repetir, por favor. Bien, allí puedo realmente responder la mitad de la pregunta. Nosotros desde el servicio técnico no manejamos como los porcentajes o la formulación del producto. Sin embargo, sí, el producto está diseñado con resinas acrílicas de alta durabilidad para ser adheridos a la superficie. ¿Me responde la otra mitad de me recuerda la otra mitad de la pregunta? Disculpen. Si se puede aplicar en espuma de uretano y en qué colores viene el producto. Ok, creo que con espuma uretano sí no hay una reacción que no podemos garantizar que haya correcta adherencia. En el caso de los contenidos orgánicos volátiles, están por debajo, eso está declarado en la ficha técnica del producto. Si necesita algo un poco más específico, la ficha técnica del producto sí declara ya a detalle estas características. Y bueno, por el tema de los colores, en el caso del Aquatec 3 en 1 mate impermeabilizante, él viene en los 2000 colores del portafolio del abanico de Pintuco. En el caso del Aquatec impermeabilizante elastomérico, sí viene únicamente en 6 colores de línea, que son blanco, rojo ladrillo, rojo teja, azul celeste, verde, y se me está escapando uno ahorita, pero son aproximadamente 6 colores de línea. Gracias, Ronnie. Nos pregunta el señor Juan Manuel Pérez. ¿El elastomérico se puede diluir? Hasta el 15, según lo que mencionamos en la capacitación, la primera capa. Él quiere saber cómo y en qué se diluye. ¿Cómo sabemos que el 15%, cómo se mide eso y cómo, en qué se diluye? Ok, nosotros para hablar de diluciones a veces tomamos un ejemplo práctico. Sabemos que para impermeabilizar un techo principalmente, podríamos estar adquiriendo un tanque de producto. Eso depende del tamaño y los metros cuadrados. La dilución, recuerden, si el producto es base agua, únicamente con agua. En el caso de los tres impermeabilizantes que mencionamos inicialmente, son productos base agua. Ahora, respondiendo el tema del porcentaje, si yo tengo un tanque de 5 galones, esos 5 galones me representan cada galón un 20%. Por lo tanto, la mitad de un galón va a ser aproximadamente un 10 o un 12%. Sabemos que eso es una medida que como la hacemos al ojo, puede variar un poco, por eso colocamos un rango de 10 a 15. Lo ideal es que a la hora de trabajar estas diluciones tengamos una medida de referencia. Si vamos a utilizar un tanque, tener a la mano un envase de un galón que podamos utilizar como referencia para rellenarlo a la mitad. En el caso de un galón, podríamos utilizar de referencia un envase de un cuarto de galón y llenarlo nuevamente a la mitad. La mitad de un cuarto de galón
me genera aproximadamente el 12% de un galón de producto impermeabilizante. Y esta medida de referencia es básicamente para todos los demás productos que en su ficha técnica declaren que se pueden diluir en ese máximo de porcentaje. Gracias. Nos consulta la señora María Eugenia. El producto Silknic 10, al utilizarlo en pisos de ladrillos, ¿cómo se comportaría con referencia a la posibilidad de ocasionar resbalones? Ok, el producto como tal yo no lo recomendaría para esa situación específicamente. Por eso mencionaba el tema de superficies naturales o ciertas superficies como de ladrillo o algunos concretos, porque son superficies que no van a ver expuestas. El producto es básicamente un líquido base solvente que sí va a dejar una resina muy leve, casi que no se va a notar a la vista, pero que sí, al ser hidrorrepelente, y al estar en contacto con el agua básicamente van a notar que quedan como cuando echan agua sobre un espejo o un vidrio. Al estar expuesta esa agua no hay absorción y por lo tanto va a ser mucho más probable generar algún tipo de resbalón. Por lo tanto, en el caso de pisos principalmente, y muy buena pregunta, no recomendaría su uso. Gracias. Nos pregunta la señora Ana Pérez. ¿Qué producto tienen para utilizar como base o acondicionador de superficie? Ok, en el caso hablando de impermeabilizantes, nosotros únicamente recomendaríamos el uso de sellador o base. En el caso de nuestro portafolio, utilizaríamos Surface Bond o sellador 5212. Estos productos están diseñados para generar un perfil de anclaje óptimo en caso de que la superficie ya se encuentre con algún tipo de afectación. El ejemplo que mencionamos anteriormente en el caso de entizamientos, por ejemplo. Gracias. Nos pregunta la señora Lisette. Si tengo un techo de zinc y tiene algunas áreas con un poco de óxido, ¿puedo utilizar el Aquatex directamente sobre la parte oxidada o solo le debe dar otro tratamiento al óxido antes de aplicar el impermeabilizante? Sí, nosotros tenemos en el portafolio un producto que se llama Rust Treatment Solution, que es un acondicionador para superficies que presentan oxidación. Como tal, el producto se coloca directamente sobre la superficie que está oxidada, se deja actuando unos 5 minutos y se enjuaga con agua. Una vez realizado este ejercicio o incluso si es necesario, si es una oxidación un poco más presente, se puede lijar superficialmente esto para eliminar o mitigar el proceso de oxidación. Importante verificar, evaluar la diferencia entre oxidación y corrosión. La oxidación es superficial. Por el ejemplo que me expone la pregunta, ¿es superficial o es leve? En el caso de corrosión es cuando ya presentamos este agrietamiento de las superficies metálicas o desprendimiento o daño estructural. Gracias. Nos pregunta el señor Cristian. ¿El impermeabilizante se pone antes de repellar el muro o después de repellar? Después, el producto como tal está diseñado para colocarlo después. En el caso del 3 en uno mate. Gracias. Nos pregunta la señor Gutiérrez, para una remodelación total del baño entre el impermeabilizante 3G1 y el impermeabilizante Coraza, ¿cuál es el más recomendable? Ok, aquí hay que tener clara la diferencia entre humedades por condensación, que creo que no sería el caso de un baño, pero lo menciono. En el caso de la superficie interna de las paredes verticales de un baño, yo colocaría el Aquatec 3 en uno mate, porque es un producto que está diseñado tanto para interior y exterior y es un producto acrílico. En el caso del Coraza Ultra Impermeabilizante, al ser elastomérico, recuerden la característica que tiene que por sus resinas dan esta sensación como de tac. Esa sensación de tac podemos asociarla como a pegajosidad, pero eso es muy leve, no para que se preocupen, pero como tal podría llegar a ser incómodo en superficies interiores. Gracias. Nos pregunta la señora Vázquez, si utiliza silicone Tiner, ¿puede pintar después? No podemos referirnos directamente a otros productos que de pronto no manejamos en el portafolio de Pintuco como tal. Gracias. Nos pregunta el señor Daniel, para tapar una grieta, ¿qué es mejor recomendar? ¿Gypsum o cemento?
Para tapar una grieta no utilizaría ni gypsum ni cemento. Utilizaría un producto base agua que tengan características hidrorrepelentes. ¿Qué ocurre? Que los gypsum o el cemento son productos cementicios que me van a generar absorción de agua, no repelencia. De pronto, en el caso del cemento, no tanta, pero si un producto que está diseñado para reparar fisuras me proporciona esa característica, sería el que yo utilizaría para esa situación, que en nuestro caso es la masilla 8512 para grietas y fisuras. Gracias. Nos pregunta el señor Salazar, ¿cuánto tiempo en años duran los tres tipos de impermeabilizante para volver a aplicarlo? Pregunta compleja, porque eso va a depender de las condiciones climáticas. Nosotros, aquí hago un paréntesis, desde el servicio técnico a la hora de realizar ciertas recomendaciones o trabajos, realizamos la inspección a la hora de proporcionar un periodo de garantía o definir un tiempo de vida útil del sistema. Eso va a depender también de si ya la superficie presentaba problemas de humedad, de hongos, de contaminantes, si ya estaba, es una situación de repinte, si es una obra nueva. Dependiendo de todas esas características, entonces nosotros proporcionamos un tiempo de vida en la cual podemos referirnos con una garantía. Pero no hay un número específico. El rango incluso puede ser, por decir algo, de 1 año a 5 años, dependiendo del sistema incluso que se recomiende. Gracias. Nos pregunta el señor Cristian, ¿cuál es el tipo de malla que se usa para las fisuras cuando se pone el impermeabilizante de la marca Aquatec? Mallas geotextil, de estas que tienen los huequitos, que no estén tan pronunciados, sino que sea una malla que proporcione cierta movilidad a la hora de trabajar fisuras que principalmente se asocien con fisuras por asentamiento. Gracias. Nos consulta la señora Jorlenis, ¿hay algún producto para poner antes del elastomérico? Como tal, no el producto nosotros lo recomendamos refiriéndonos y hago la observación al Aquatec impermeabilizante elastomérico. O sea, el producto como tal está diseñado para ser utilizado directo. Gracias. Nos consulta, al impermeabilizar un techo de zinc con alguno de sus productos, ¿es conveniente aplicar sellador? De ser afirmativo, ¿se hace antes de aplicar el producto o al final la aplicación del producto? No, no recomendaría utilizar un sellador porque el producto como tal, sería básicamente la misma pregunta anterior, el producto como tal se puede utilizar directo. Gracias, nos pregunta la señora Vázquez. ¿Se puede poner los productos elastoméricos en verjas o se puede combinar impermeabilizantes? No, en verjas como tal, como son superficies metálicas, nosotros recomendamos ya sistemas para superficies metálicas que pueden ser anticorrosivos y pinturas de acabado de la línea Metaltech o Pinturelux Fast Dry. Gracias. Nos consulta, si ya la pared interior tiene el concreto afectado y poroso, el hongo es negro, ¿qué producto se coloca antes de colocar el impermeabilizante? Ya que la tubería interna liquea de vez en cuando, no es frecuente. Este es en el caso de un pH. Ok, si ya hay presencia de hongo, es necesario ejecutar tareas de limpieza con fungicidas. En Pintuco nosotros distribuimos un producto de la marca Sincer Yomax. Es un producto que aquí les abrevio bastante la proporción en la que se diluye, pero si compran un cuartito del producto, ese cuartito se debe mezclar con 3 cuartitos de cloro y con 16 cuartos de agua, que esa combinación me da un total de un tanque de producto. O sea que por un cuartito yo puedo utilizar ese producto en bastante rendimiento. Ahora, si es en un pH, asumo que la superficie es bastante reducida. Se puede adquirir el Yomax y se pueden proporcionar las diluciones de acuerdo a lo que necesite. Se prepara una proporción de Yomax, 3 proporciones de cloro comercial y 16 proporciones de agua. Eso va a depender del envase. Si es, por ejemplo, este envase de agua, sería este envase de Yomax, 3 veces este mismo envase de cloro y 16 veces este mismo envase de agua. El producto se debe dejar actuando de un día para otro. Importante en el caso de este producto, incluso a veces no recomendamos utilizarlo en interior. Si lo va a utilizar, porque él sí tiene un olorcito bastante que se puede sentir, principalmente por el tema del cloro,
no estar dentro de la residencia porque sí puede llegar a ser incómodo. Pero ya para el día siguiente, cuando se haga el trabajo, no debería haber problema. Gracias, Noni. Nos pregunta el señor Ricardo, si en un edificio de apartamentos cubre o impermeabiliza una filtración interna, ¿seguiría existiendo el problema en la estructura general externa y se corre el problema a niveles inferiores? ¿Qué Em, nos puedes recomendar en esta parte? Esto es complejo porque sabemos que el agua como tal siempre va a buscar como por dónde pasar. Eso es un fenómeno normal. En el caso de las impermeabilizaciones negativas, a veces, y creo que eso es importante que se aclare ahorita, en el caso de las impermeabilizaciones negativas, eh, es necesario impermeabilizar toda la pared del sitio donde está afectada. Porque vamos a decir que coloco el producto únicamente donde está la filtración, probablemente allí se soluciona el problema, pero el agua va a buscar otro lugar por el cual pasar y lo vaya anotando a otros lados de la superficie. Es exactamente lo que ocurre en pHs. Si yo impermeabilizo la superficie externa, es importante detectar o hacer la inspección previa, porque ocurre precisamente por eso les daba el ejemplo de los marcos de las ventanas, que es muy común que en estos marcos, por temas estructurales o a la hora de la construcción, no detectemos que por allí está la filtración y no se identifica y lo asociamos a las paredes. Gracias. Nos consulta la señora Otilia, ¿qué producto tiene para metales que se imprima sobre el metal? Y si existen, ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces se pasa? Ok, si eso depende de la situación del metal, creo que ahí sí la pregunta como tal no está referida a impermeabilizantes, pero respondiendo a la duda, en el caso de superficies metálicas, dependiendo también de la inspección, digamos que es una superficie nueva, usted puede colocarle 2 a 3 manos de Metaltech 3 en uno de la etiqueta gris, porque hay un Metaltech 2 en uno que es tipo minio rojo. Si es una superficie metálica que ya presentó oxidación, entonces es recomendable colocar un anticorrosivo, puede ser de uso doméstico o cromato de zinc, y luego colocar una pintura de acabado para mitigar y retrasar el proceso de oxidación dentro de lo posible. Gracias. Nos pregunta el señor Pedro, ¿cuál sería lo ideal para impermeabilizar un baño completo? Y para ponerle cerámica, ¿habría que poner algún aditivo? Esa pregunta ya se me escapa un poco de las manos. En el caso de impermeabilizar como tal un baño, creo que lo que busca es una pintura de acabado. Se puede utilizar cualquiera del portafolio. Y si quiere algo un poco más robusto para evitar posibles filtraciones a futuro, puede utilizar el Aquatec 3 en uno mate. Sin embargo, para el tema de colocarle encima las losas, los mosaicos, perdón, desconozco como tal cuál es el material que se utiliza para fijarlo. Así que allí sí, como tal, el producto no debería tener ningún tipo de interacción negativa o desprendimiento con el mosaico. Sin embargo, ya allí sí sería necesario realizar una verificación como tal del sistema que se busca instalar. Gracias. Nos pregunta el señor Diego, ¿qué tipo de impermeabilizante y sellador es el más adecuado para reparar grietas en una losa expuesta al sol y lluvia, sin que el material se desprenda con el tiempo? En este caso como tal, se recomienda realizar la reparación de la fisura con masilla 8512 y colocar el impermeabilizante elastomérico Aquatec de la etiqueta gris. Gracias. Nos pregunta el señor Barba, ¿producto que sirve para techo de fibrocemento y cuánto tiempo puede durar? Aquatec impermeabilizante elastomérico y va a depender únicamente del mantenimiento que se le dé a la superficie. Nos preguntan si Silicone 10 transparente, después, más adelante, se puede pintar. No manejo como tal la composición del producto, así que como tal no podemos asociarlo al comportamiento de nuestro portafolio. Nos consulta la señora Gloria si le podemos repetir lo de Homax, lo del Clorox. Ok, la proporción, recuerde, tome de ejemplo este producto, este envase. Siempre que hablemos de diluciones en proporciones, es
En el caso del Yomax, usted adquiere un cuarto de Yomax en Novi, Cochés o donde lo distribuyen. El producto como tal, usted va a tomar un envase probablemente mucho más pequeño, vamos a decir de este tamaño, pero imagínense que es este. Sería este tamaño del envase con Yomax, luego rellena este mismo envase 3 veces con cloro y luego este mismo envase lo rellena 16 veces con agua. Eso es lo que le va a dar la mezcla óptima para utilizar el producto. Importante, el producto no se almacena, tiene un tiempo de vida útil como fungicida de un día, 24 horas. Recuerde, 1 por 3 por 16, dependiendo del envase que utilice. Gracias. Nos pregunta el señor Gabriel, para un muro que sea lavado con hidrolavadura y se ve la pared rojiza, cuando está seco, ¿se le puede poner enseguida coraza? Depende de por qué está rojiza, porque puede estar rojiza por presencia de hongo. En el caso de realizar labores de limpieza, siempre es importante colocar un fungicida, suponiendo que sea hongo, porque el fungicida es lo que va a eliminar incluso visualmente el hongo en el caso del Yomax. Hay fungicidas que no realizan esta función de eliminarlo visualmente, sino eliminarlo. En el caso de que sea contaminante, se puede utilizar otros detergentes de la superficie para eliminarlo, pero lo ideal sería verificar qué es eso que le está dando esa apariencia rojiza sobre la superficie. Gracias, Ronnie. Con esto hemos terminado nuestra sesión de preguntas y respuestas. Hemos consultado la mayoría de nuestras consultas. Con muchísimo gusto, cualquier adicional al 6550-1921 nos pueden hacer llegar sus consultas. Se las pasamos directamente a los expertos de Pintuco para que les puedan ayudar con todas sus dudas sobre la aplicación de productos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ronnie. Muchísimas gracias. Allí, bueno, espero que haya quedado claro la mayor cantidad de consultas. Cualquier cosa, el equipo de servicio técnico de Pintuco a la orden. Para visitas técnicas, capacitaciones, asesorías, no tiene ningún costo, solamente se acercan al contacto que tengan de pronto con Hopsa y ellos con mucho gusto nos realizan la cita para poder acompañarlos en lo que necesiten de sus proyectos. Así que mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego.